Dios me los bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo y todas las personas que han tenido a bien congregarse en este servicio del Señor. Damos gloria a Dios por cada uno de nuestros hermanos que pone sus manos en el arado para servirle al único Dios, al Dios verdadero. Así que, amada iglesia, en esta noche los invito a que podamos tener atención al mensaje de la palabra del Señor para cada una de nuestras vidas y escucharla atentamente. La Biblia nos invita a hacer eso, a escuchar atentamente la palabra del Señor. Así que para la noche de hoy quiero compartirles un mensaje que se titula El único camino a Dios es Jesucristo. Y me gustaría repetir este tema. El único camino a Dios es Jesucristo. Y para ello vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, verso número 6. Y la palabra es leída para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios añada bendición a su poderosa palabra. La ignorancia del hombre ha sido tan marcada, hermano, que ha llegado hasta inferir que el acceso a Dios puede ser a través de aquellos que se autodenominan a sí mismos como mediadores entre Dios y los hombres. Específicamente, amada iglesia, la iglesia tradicional, o como otros grupos idealistas que de manera muy atrevida y contumaz han llegado a plantear que todos los caminos conducen a Dios. Y me pregunto, ¿quién es el hombre caído y lleno de pecado y maldad, sin rumbo y perdido, para determinar con tanta libertad u osadía la manera en que el ser humano puede tener acceso a Dios? ¿Quién es el hombre para tomarse tal atrevimiento? O peor aún, autoproclamarse a sí mismo como mediadores entre Dios y los hombres. Ningún ser creado tiene la autoridad de opinar o asumir nada acerca de aquello que es divino y que solo Dios puede establecer, como ya está establecido a través de su poderosa palabra. Pero este tipo de conducta en la raza humana, caída y atrevida, tiene un origen. Veamos Génesis 2, verso 16. Y vamos a leer hasta el 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. A través de este texto, amado hermano, podemos ver que Dios le hace una generosa invitación a Adán cuando le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero juntamente con la apertura del huerto y participar de comer de sus árboles, Dios le establece un parámetro a Adán y a Eva, o un límite. Cuando levanta un letrero, una señal que dice no traspasar. Y esto se ve evidenciado a través del verso número 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Por lo cual Dios, amada iglesia, en su infinita sabiduría, le extiende a Adán una advertencia acerca de las consecuencias que enfrentaría si cruzaba el límite establecido por él, juntamente con lo que Dios nos da como un medio de su gracia. Siempre Él es quien establece cómo se debe hacer uso de su infinita gracia y no el hombre. Pero posterior a Génesis 2, verso 16,
en donde Dios le muestra a Adán lo que podía hacer y lo que no. Vemos cómo entonces en Génesis 3, verso 5, la verdad de Dios es desafiada. Esa verdad que Dios estableció en el corazón de Adán y Eva es desafiada por el enemigo de las almas. Cuando le dice a la mujer específicamente lo siguiente. Génesis 3, vamos a leer del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí el enemigo de las almas abiertamente está desafiando a estos hombres que Dios estableció en el huerto del Edén y les dio una palabra, pero también les dio un mandamiento al cual ellos debían obedecer. Así que él está desafiando abiertamente la fe de Adán y Eva en lo que le había dicho Dios, incluso en los límites o parámetros que Dios había establecido para con ellos. El enemigo le dice a Eva un vil engaño y mentira, que desde el principio su propósito ha sido que el hombre pretenda que puede definir el bien y el mal. Ese ha sido el engaño que desde el principio Adán y Eva cayeron en ese error, pero que el enemigo ha querido que los hombres crean que ellos pueden definir lo que es el bien y lo que es el mal, y lamentablemente, tengo que decir, esta mentira se ha propagado rápidamente a lo largo de la historia de este mundo, pero también ha tenido mucho éxito. Y esto ha llevado al ser creado a vivir de una manera ambigua acerca de la verdad. Y esta ambigüedad ha llevado a la creación de Dios a debatir sobre asuntos que solo Dios puede establecer, que solo Dios puede definir, que solo Dios puede implementar y determinar. Pero que ya lo ha hecho por medio de su poderosa palabra. De manera tal que el hombre no tenga nada que inferir en lo que Dios ya ha establecido, determinado, definido e implementado para con su creación. Ningún ser creado puede alcanzar la divinidad de Dios. Por lo tanto, la idea que el diablo le vendió a Adán y a Eva pudo haber apelado al orgullo o al deseo de orgullo en el corazón de estos hombres, Adán y Eva, y por consiguiente contaminarlos con un objetivo en particular, la rebelión del hombre en contra de Dios, tal y como lo hizo en el huerto del Edén. El ser humano sí porta una semejanza de Dios. Eso es cierto. El ser humano porta una semejanza de Dios y eso es algo sumamente especial en el ser humano. Pero esa es la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Pero esa semejanza, amada iglesia, está basada única y exclusivamente en los atributos de Dios, no en su divinidad. Nuestra semejanza a Dios está basada en los atributos de Dios, pero no en su divinidad. Pero este texto nos muestra que humanamente podemos ser tentados. El texto de Génesis, capítulo 3, versos 4 y 5, nos muestra que humanamente podemos ser tentados a asumir lo que solo le corresponde a Dios hacer, medir y conocer. El diablo tentó a Eva a que ellos pensaran que podían conocer o tener la determinación para establecer lo que era el bien y lo que era el mal. Dios nos ayuda a entender que eso solamente le corresponde a él. El mismo verso 5 de Génesis 3 lo afirma
cuando dice, y seréis como Dios, aquí está el engaño, sabiendo el bien y el mal. Solamente Dios es que puede definir el bien y el mal. Pero el diablo engañó al hombre desde el principio, llevándolos a pensar que ellos podían definir lo que era el bien y lo que era el mal, algo que solamente le corresponde a Dios determinar y no al ser humano. Claramente este texto afirma que solo Dios es quien conoce y determina lo que es el bien y lo que es el mal. Solo Dios. Jesucristo, Dios encarnado, le dijo a Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco con cartas del concilio para atacar a la iglesia, lo siguiente. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 9, verso número 1, y vamos a leer hasta el 2. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, verso número 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Vemos a través de este texto, amado hermano, la actitud de Pablo hacia hombres y mujeres a quienes él estaba persiguiendo. Por el único hecho, los perseguía, por el único hecho de que ellos estaban siguiendo a Jesús, su palabra y sus enseñanzas. Esa era la razón por la cual Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, porque estos hombres y mujeres estaban siguiendo a Jesús, su palabra y sus enseñanzas, las cuales estaban destinadas a bendecir la vida de aquellos que le rodeaban, o sea, a hacer el bien a su prójimo. Este hecho demuestra una acción violenta o que atentaba contra la vida de otras personas para que entonces Pablo, con la fuerza que lo hizo, los persiguiera, que eran de bendición a sus comunidades, que eran de bendición a su prójimo. Eso era lo que hacía la iglesia, por eso fueron llamados cristianos, porque estaban practicando las mismas cosas que Jesús hacía. Así que no veo ningún motivo por el cual Pablo los tenía que perseguir. Obviamente, la Biblia establece que lo hizo en su ignorancia. Pero por alguna razón, Pablo pensó que sí tenía el derecho de perseguirlos. En ese momento, Pablo, cuando asumió que él tenía el derecho de perseguirlos porque posiblemente estaban actuando mal, en ese mismo momento, al criterio de Pablo, en ese mismo momento, Pablo se puso a sí mismo en una posición de juez. Y para aclarar, en este entonces, Saulo de Tarso se puso en una posición de juez, en donde juzgó el bien y el mal, siendo esto una acción totalmente errada de parte de Saulo, porque desconocía lo que esto significa. Por lo tanto, Jesús se presenta ante él y le pregunta lo siguiente en Hechos 9, verso número 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso número 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A la pregunta de Jesús a Saulo, que acabamos de leer, no hubo una respuesta, y no porque no fuera irrespetuosa la respuesta de parte de Saulo a Jesús, sino porque no sabía por qué estaba persiguiendo a la iglesia. O sea,
ahora que Saulo está puesto ante la luz del evangelio, la luz de Cristo, también sus obras quedaron al relieve y pudo comprender que Saulo en ese momento, en donde descubrió su pecado, en donde le fue develado su mal proceder, puedo entender que fue en ese momento que pudo identificar, gracias a la acción de Jesucristo en su vida, donde entonces Jesús es quien le permite conocer a Pablo su mal proceder. Es que entonces puedo comprender que es que ahí Pablo pudo identificar el mal que había en él y le dice a Jesús lo siguiente, en el verso número 6 de Hechos 9, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora es Pablo que le pregunta a Jesús, porque se encontraba perdido. Le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Gloria a Dios, porque siempre Jesucristo interviene en nuestra vida para mostrarnos nuestra propia realidad. Pero no nos deja ahí, nos guía a la realidad que Él tiene preparada para nosotros. Fíjense en la pregunta que Saulo le hace a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Un hombre, mire quién le está haciendo esta pregunta a Jesús. No es cualquier particular. Saulo le está haciendo una pregunta a Jesús, un hombre que tenía dos ciudadanías, la judía y la romana, que fue enseñado a los pies de Gamaliel, quien tenía uno de los mejores grados de estudios teológicos de ese entonces, y a su vez un conocimiento vasto de la letra de la ley. Le pregunta a Jesús, ese era Saulo. Era un hombre con un conocimiento, era un hombre que tenía un standing social, era un hombre preparado. Ese mismo hombre le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, Jesús, enséñame a hacer tu voluntad porque estaba perdido en mis vanos razonamientos, considerando que estaba actuando bien, respondiendo al orgullo posiblemente, cuando en realidad estaba mal. Y esto es lo que Pablo afirma cuando dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de la verdad, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo reconoció que su conocimiento, su entendimiento que pudo haber adquirido en este mundo caído, lo que lo estaba llevando era perderse eternamente. Y que solo el conocimiento divino de Jesucristo podía entonces devolverle una relación con Dios y poder entonces hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Para ganar a Cristo, dice Pablo. ¿Cuántos pudiéramos decir como el apóstol Pablo? Cuando usted hace un estimado de bienes o posesiones, póngale que usted se sienta un día en su casa con su esposa, con sus hijos, con su familia y deciden hacer un estimado de todos los bienes que tienen en su casa. Así que cuando usted hace un estimado de bienes o posesiones, ¿cuál es la suma total de ellos?
¿cuánto suma todo lo que tiene? Si usted hace ese ejercicio, verá que la suma de sus posesiones dará un resultado similar a la posesión. O sea, su posesión son cosas materiales y el valor también es material. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión, amado hermano, que nada material salva o mucho menos añade conocimiento divino a su vida o a la mía. Por lo tanto, Pablo, que vivió en un vil engaño por largo tiempo de su vida, y este engaño lo llevó a prácticamente atacar al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Una vez Pablo vino a Cristo, entendió que estaba en tinieblas, viviendo bajo una ignorancia acerca de la verdad, y que por otro lado, solo en Jesucristo estaba la verdad absoluta acerca de todas las cosas. Es por eso que el mismo Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso número 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la afirmación de Pablo por el Espíritu Santo a usted y a mí. Que solo Jesucristo pudo alumbrar nuestro entendimiento para que conociéramos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios permitió que el hombre o la mujer que respondió al llamado del evangelio por medio del arrepentimiento y perdón de pecados, saliera de su ignorancia o saliera de sus tinieblas al conocimiento pleno de la verdad a través de Jesucristo, su amado Hijo. Dios permitió eso, amado hermano, y es Jesucristo el único mediador por el cual el hombre puede ser libre de su pecado, puede ser lleno del conocimiento divino, puede ser salvo y llegar a tener comunión con Dios. Pero es solo Jesucristo el único medio por el cual el hombre puede conocer a Dios a través de su palabra. Es Jesucristo el único medio por el cual el hombre puede conocer a Dios a través de su palabra. Isaías 43, verso 10 dice lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Con mucha claridad este texto, amado hermano, establece que es por medio de Jesucristo a quien Dios llama mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Es por medio de Jesucristo que podemos conocer a Dios y entender que Él es. Ese siervo es Jesucristo, quien dice la palabra de Dios que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es por eso, amados hermanos, que el texto base dice en Juan 14, número 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo.
O sea, si quieres conocer al Padre, Jesús establece que solamente Él es el camino, y en el mundo de ignorancia espiritual, los hombres perversos guiados por el enemigo de las almas le han hecho creer a miles de millones de personas que, como Pablo, al igual que usted y yo, andábamos en tinieblas, que hay dos modos de llegar a Dios. Se han atrevido a tergiversar las escrituras para lograr sus fines de maldad. Es por eso que el libro de Jeremías, capítulo 14, verso 13 y 14, dice lo siguiente. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Verso 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones os profetizan. ¿Cuántas personas hay ahora mismo, hermano? Mientras usted y yo estamos disfrutando de este servicio al Señor, en la comunión de los santos, ¿cuántas personas ahora mismo se encuentran perdidos, decepcionados, viviendo momentos trágicos por la errada expresión de los hombres con motivos cuestionables? Dios me dijo, ¿cuántas personas no hay hoy en día sufriendo por esa falsedad de Dios me dijo? Dios a cada persona que viene a Él en arrepentimiento y hay en su corazón un deseo genuino de conocerle, amarle y aprender a vivir la vida cristiana, Dios se da a conocer a ellos. Pero Él mismo, consciente del engaño del maligno y el corazón egocéntrico de los hombres, establece el medio por el cual Él se da a conocer. Veamos Hebreo capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso es lo que ha venido el Señor transmitiendo desde el Viejo Testamento, desde Isaías que leímos, hasta ahora, en este tiempo que estamos nosotros viviendo. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Finalmente, amada iglesia, sea un discípulo constante de Jesucristo. En humildad, esa es la parte que nos toca someternos diariamente, practicar la humildad. Y verá que su consistencia en perseverar en el camino, la verdad y la vida que es Cristo, algún día, cuando usted es consistente en la vida cristiana, en vivir y seguir a Cristo en humildad, que es la única manera de hacerlo, y se mantiene consistente perseverando en el camino, la verdad y la vida que es Cristo, algún día, puede ser pronto o puede ser distante, no lo sabemos, estaremos presencialmente
Si usted se mantiene en Cristo y solamente en Cristo, siguiendo las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de eso es lo que se tiene que cuidar. Algún día, puede ser pronto o puede ser distante, estaremos presencialmente delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, donde dice la palabra de Dios que hay plenitud de gozos y delicias a su diestra. Amada iglesia, Dios le bendiga. Espero que este mensaje haya edificado su vida y que usted se lleve una enseñanza centrada en la verdad que le permita mantener su fe en Jesucristo, el único camino entre Dios y los hombres. Oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, hemos expuesto tu poderosa palabra ante la atención de todos tus hijos y visitas que nos acompañan en la noche de hoy. Te damos gracias, Padre celestial, porque tú, oh Dios, como Padre, nunca nos has abandonado. Has sido un Padre presente en la vida de cada uno de tus hijos. Nos has enseñado el buen camino que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a que como iglesia perseveremos en el buen camino que es Cristo, nuestro Señor y Salvador, apartándonos de toda fábula o de toda mentira que intente desviarnos de Jesucristo. Permite que tu Espíritu Santo continúe obrando en cada corazón de tus hijos, guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Por Cristo Jesús hemos orado en esta noche, dándote gracias. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amada iglesia.